están escuchando en esta hermosa tarde. Gracias por permitirnos estar en la comodidad de su hogar. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 7 al 10. Vamos a meditar esta porción bíblica en la cual vamos a hablar acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo y la obra del enemigo, ¿verdad? Debemos de entender que todos, Dios tiene un propósito para nuestra vida, pero también el enemigo quiere robar el propósito de Dios en la vida del hombre. Hay algo que usted y yo, amado amigo, debemos entender. El amor de Dios ha sido derramado sobre el hombre, pero muchas veces no queremos aceptar ese amor de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba de su deseo y de lo que Él era para el pueblo, muchos no lo creían, muchos lo ignoraban. Y cuando Él quería enseñar que Él era el único medio de salvación, la única fuente que puede producir vida eterna, cuando Él enseñaba que Él era el único camino, verdad y vida, muchas veces el Señor utilizó figuras como las parábolas. Hablando en parábolas, les daba a enseñar una verdad, y la verdad que quería enseñar era que Él era el único que podía salvarlo, y que Él veía a su pueblo como un redil, o como Él era el pastor. Él es el buen pastor. Dice la palabra de Dios que Él tomó a su pueblo como un redil. Quienes creemos en Él somos sus ovejas, y Él es nuestro pastor. ¿Por qué razón? Porque el cuidado del pastor hacia las ovejas es completamente dedicado, completamente delicado. Él desea el bien para sus ovejas, Él desea lo mejor para su redil. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida del hombre. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Querer tener al hombre como una oveja que esté sujeta a Él, que Él le sustente. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está al cuidado de nosotros, nada nos falta. David, como un buen pastor, dice la palabra de Dios que él reconocía también que tenía un pastor mayor. Y dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y si Él es mi pastor, que decía, nada me faltará. Si Dios es nuestro pastor, amados, nada nos ha de faltar. Si Dios está al cuidado de nosotros, Él cuidará que no venga nadie a querer dañar nuestras vidas. Él cuidará para que nosotros estemos completamente seguros en su mano. Esa es la obra de nuestro Dios. La obra de Dios para usted y para mí, amado amigo, es querer cuidar de nosotros, es querer proveernos de alimento, es querer sustentar nuestras vidas. Y si aún estuviésemos en peligro, la obra de nuestro Señor es el dar su vida por nosotros, el pelear por nosotros, porque eso es lo que hacía un pastor en Israel cuando tenía un redil. Estaba al cuidado de sus ovejas, para que si viniese un enemigo, en este caso un lobo, estar pendiente y pelear contra él. ¿Para qué? Para cuidar de sus ovejas. Mis amados amigos, mis amados hermanos, el deseo de Dios entonces es que yo esté en abundancia. El deseo de Dios entonces para mí es que yo no me pierda. El deseo de Dios para usted es que también usted no se pierda, que logre la vida eterna. El deseo de Dios es que el hombre no se pierda. Con ese fin envió a Jesucristo a morir por los pecadores. Usted y yo somos pecadores y podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados por medio de esa obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo. El deseo de Dios es tener al hombre bien bendecido. Por eso dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Si nosotros necesitamos una puerta para entrar al reino de los cielos, esa puerta la es nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro medio, no es la religión, no es el nombre de mi iglesia, no es ningún tipo de organización humana que me lleve al cielo. El único que me puede llevar al descanso, a la vida eterna, es Jesús. Él se lo decía a sus discípulos en esta forma: yo soy la puerta, quieren entrar, pues vengan por mí, porque yo soy el único que puede darles esa entrada. Dice el versículo 7. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron,
ladrones son. Cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando en el versículo 8, los que vinieron antes de Él, se refiere a aquellos apóstatas, aquellos falsos profetas, aquellos falsos maestros que querían engañar al pueblo y que los hay hasta el día de hoy. Existen engaño que quiere hacerle ver al hombre que no necesita de Jesús para entrar al reino de los cielos, que lo que necesita es tener religión. Eso es mentira. La palabra de Dios dice que la única puerta para poder entrar al reino de los cielos tiene nombre y es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra que Él hace. Yo no puedo entrar al reino de los cielos por mis propios méritos. No hay ningún mérito que yo pueda hacer para entrar al reino de los cielos. No existe nada que sea agradable que yo tenga delante de Dios para poder decir, yo merezco el reino de los cielos. Necesito que alguien me dé la entrada y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él lo dice en el versículo 7, en el 8 está hablando que fuera de Él no hay nada que pueda darle entrada al hombre al reino de los cielos. Fuera del Señor y Salvador Jesucristo, mi amado amigo, entonces no hay salvación. Fuera de Él, lo que es posible es que el enemigo quiera querernos engañar. Por eso dice el versículo 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Si usted y yo somos ovejas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oiremos su voz y iremos a Él. De lo contrario, estamos propensos a ser engañados. Si no estamos oyendo la voz de Dios, tengamos mucho cuidado, porque es posible estemos oyendo la voz del enemigo. Y hay muchas formas en las que se manifiesta el enemigo. Una de ellas es el engaño del pecado. Una de ellos es las falsas doctrinas. Una de ellas es también la religión. Esas cosas engañan a los hombres, pero la palabra de Dios es limpia. Jesús, cuando se refería a sus discípulos, les decía, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire qué bendición tiene el creer en la palabra de Dios. Jesús les decía, vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Mis amados amigos, mis amados hermanos, entonces entendemos que la obra de Jesús es para salvación, es para vida eterna, pero también está el enemigo queriendo engañar al hombre. Él tiene una obra, Él quiere también engañar y destruir al hombre. Vamos a verlo en el versículo 9. Dice Jesús otra vez, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Mire qué lindo. El deseo de nuestro Señor Jesucristo es que el hombre se salve. Y la forma como el hombre se puede salvar es creyendo en Él. El que en mí, dice la palabra, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Si yo creo en nuestro Señor Jesucristo, estoy tomando la puerta adecuada. Jesús también refirió cuando hablaba acerca del reino de los cielos que habían dos puertas. Y dijo, pero para entrar al reino de los cielos solo hay una. ¿Sabe cuál es? La puerta estrecha. Estrecha es la puerta que conduce al reino de los cielos. Pero hay otra puerta. ¿Cuál es? La puerta del engaño, la puerta amplia, donde dice que muchos entran, pero lastimosamente esa puerta es ancha y por ellas se pierden muchos. ¿Por qué razón? Porque está llena de pecado, porque está llena de engaño, porque está llena de muchas vanidades que no conducen nada más que a la perdición. Ancho es el camino que conduce a la perdición, dice la palabra de nuestro Dios. Y angosto, dijo Jesús, el camino que conduce a la vida eterna. ¿Por qué? Solo es uno. ¿Y sabe quién es ese camino? En este mismo evangelio, según San Juan, vamos a encontrar que el único camino es nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 9, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué está prometiendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Está prometiendo la entrada al reino de los cielos.
Pero para mientras se entra a ese lugar, el Señor está prometiendo también que el que cree en Él y entra por esa puerta, no solamente será salvo en el postrer tiempo, no solamente su alma no se perderá, sino que también va a encontrar ya en esta vida lo que la palabra de Dios dice: entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué quiere decir? Hallará un alimento adecuado para su alma. Las ovejas no comen cualquier cosa. Uno de los animales más delicados dentro de los demás. Están las cabras, están otro tipo de animales, pero la oveja tiende a ser uno de los animales domésticos más delicados. No come cualquier cosa. Es un alimento especial. Es un pasto delicado. ¿Por qué? Porque su sistema de digestión no es igual que a los demás. Usted y yo, mis amados, debemos de saber que el pasto que Dios está prometiendo es un alimento adecuado para nuestras vidas. Ese alimento adecuado es su palabra. Ese alimento adecuado para nuestra vida es la palabra de Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de allá de Egipto y lo llevaba hacia Canaán, Moisés les habló diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el pueblo, camino a Canaán, pasaba por el desierto y decían: ya no queremos maná, queremos carne. Y Dios les proveía lo que querían. ¿Por qué, amado hermano? Porque Dios está pendiente de quienes son los suyos. En medio de esta dificultad que está pasando el mundo entero, como lo es esta enfermedad del coronavirus, mis amados, Dios está cuidando de muchos, e incluyéndolo a usted. Dios está cuidando de nosotros. Él está al cuidado de que no nos pase nada. Y si aún morimos, pero si hemos creído en Él, mis amados, tenemos la garantía de que estamos en la puerta adecuada, en la puerta que dijo: el que por mí entrare será salvo, no se perderá su alma. Esa es la garantía de la obra que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que por mí entrare, dice, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, alimento, sustento. Fuera de la puerta, fuera de nuestro pastor y Salvador y Señor Jesucristo, el hombre está completamente hambriento, está sediento, no tiene el sustento adecuado. Por eso dice la palabra de Dios: entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, pero también hay alguien que quiere destruir nuestra alma y nuestra vida. Hay alguien que se ha encargado desde el principio de la creación querer destruir al hombre, querer arruinarlo, querer mantenerlo en una ruina completa. Ese es el adversario. Ese es al cual la palabra de Dios lo llama de diferente forma. Lo llama, muchas veces lo trata como un ladrón, lo trata como el adversario, lo trata como el enemigo, lo trata como el mismo Satanás. Ese es el mismo personaje, porque él tiene un fin. Él quiere destruir la vida del hombre. Esa es su obra. Esa es la obra que el enemigo quiere, pero la decisión es de cada uno de nosotros. Queremos encontrar pasto, queremos entrar al reino de los cielos, queremos alcanzar la vida eterna, pues Jesús la promete para todos aquellos que creemos en Él. Pero también está la otra opción, el otro trabajo. ¿Cuál es? El del enemigo, el cual lo describe el versículo 10. Dice la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar. Una de las obras más grandes que el enemigo hace es robar. ¿Qué quiere robar el enemigo al hombre? No crea que le quiere robar su casa, su mujer, sus hijos. No solamente eso, le quiere robar lo principal, su alma. Su alma es algo que Dios creó. Su vida, amado amigo, tiene un valor grande. ¿Sabe cuál es el valor que Dios le ha dado a su vida, mi amado amigo y vecino? Es un valor tan grande que Jesús hasta dio su vida por usted. Ese es el valor con el cual Dios está reflejando cuánto le ama, cuánto vale usted para Dios. Vale su vida.
La vida, muchos dicen, no, si esta vida no vale nada, no hombre, bebamos, comamos, disfrutemos, porque mañana quizás nos morimos, dicen algunos. No, mi amado amigo, para Dios no es así. Esa es una de las artimañas que utiliza el enemigo para engañarte, para robarte el alma, para robarte la salvación que Dios tiene preparada para usted. El deseo de Dios no es que el hombre pase toda una eternidad en una condenación en el infierno. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que el hombre se pierda y sufra. No es ese el deseo de Dios. El deseo de Dios, ¿cuál era? Como lo decía el versículo anterior, el 9, que el hombre fuese salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo, que el hombre tuviese el sustento que necesitaba su alma. Ese es el deseo de Dios, pero como también está el deseo del enemigo, el cual quiere robarte eso, robarle la salvación, la estabilidad al hombre. Por eso dice el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar. La palabra hurtar, lo aclarábamos, era robar. ¿Y qué me va a robar el enemigo? Dirá alguno, si yo no tengo nada. O otros dirán, no, si yo tengo bien protegida mi casa, mi auto tiene alarma. No quiere robarse eso el enemigo. El enemigo quiere robarte lo más preciado que es la vida. El alma que está dentro de ti. Eso es lo que el enemigo quiere robarte. Y para ello te quiere engañar también, porque esa es otra obra que el enemigo hace. Versículo 10, no se lo quiere robar, sino también dice matar. Ese es el fin. El propósito del enemigo para con el hombre no es bueno. El propósito del enemigo para con el hombre es destruir, como lo dice el versículo 10, sino para hurtar, matar, ¿y qué más dice? Destruir. Mi amado amigo, no deje que la obra del enemigo venga a robarle su alma. No deje que la obra del enemigo le mate y le destruya. Él es mentiroso desde el principio, dice la palabra de Dios. Desde el principio, para hacer esta obra, el enemigo utilizó la mentira. La mentira es la herramienta más grande que utilizó Satanás para engañar a Adán y a Eva. Y desde allí todos nacimos pecadores, todos nacimos engañados, todos nacimos bajo pecado, pero vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿a qué? A rescatarnos de esa destrucción, de ese hurto que había hecho el enemigo, y rescató nuestra vida, ¿cómo? Dando su vida por cada uno de nosotros. ¿Y quiénes somos para que Jesús muera por nosotros? Somos inmerecedores. Pero Dios, en su amor y en su gran misericordia, dio su vida por nosotros. ¿Para qué? Para cumplir su obra, para llevarnos a su gloria, para que aquí en esta tierra, mientras no viene nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, mientras no morimos, vamos a tener aflicción, pero tenemos la esperanza que Dios tiene un mejor futuro para nuestras almas y nuestras vidas. Mis amados, entonces, conociendo cuál es la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la obra del enemigo, la elección está en nosotros. ¿Sabe cuánto tuvo que dar nuestro Señor y Salvador Jesucristo por nosotros? ¿Sabe qué hizo Él por sus ovejas? ¿Sabe qué ha hecho Dios por usted, mi amado amigo que me está escuchando en esta tarde? Usted dirá, Dios no ha hecho nada por mí. No puedo decir yo eso. No puedo decir eso. ¿Por qué razón? Porque Él hizo algo tan grande que muchas veces nosotros somos los que no lo valoramos. Nosotros somos los que ignoramos eso que Dios hizo por nosotros. Muchos, a causa de las cosas materiales, creemos que Dios no ha hecho nada por nosotros porque estamos quizás en una dificultad económica, porque quizás estamos enfermos, porque quizás no hemos logrado los objetivos que nos hemos trazado en esta vida. Llegamos a pensar que Dios no ha hecho nada por nosotros. No es así. La Biblia declara en el versículo 11 de que nuestro pastor ha hecho algo por nosotros. Y lo dice el versículo 11 literalmente: yo soy el buen pastor. Mis amados amigos, si la obra del enemigo es hurtar, matar y destruir, también Jesús tiene una obra, también nuestro Dios tiene una obra por nosotros. Describe el versículo 10, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. ¿Quién puede hacer eso? Solo lo que dice el versículo 11, el buen pastor.
el pastor de pastores, el máximo, el único pastor que existe en realidad, el único que podemos referirnos a Él como Padre, como Señor. Él ha hecho mucho por nosotros. Dice la palabra de Dios que aunque el enemigo quería hurtarnos, matarnos y destruirnos, pero también Dios tenía un plan para nuestra vida. Y dentro de ese plan está en el mismo versículo 10 donde dice el versículo: yo he venido para que tengan vida. El primer deseo de Dios es que usted tenga vida, mi amado hermano y mi amado amigo. La vida es algo muy preciado y eso quiere nuestro Señor que nosotros la tengamos. ¿Y qué tipo de vida? No una vida corta, no una vida de sufrimiento, no, es una vida en abundancia. Y cuando está hablando de abundancia no significa de dinero, porque muchos confundimos y creemos que la bendición de Dios se refleja en un signo de dólar, ¿verdad? O dependiendo la moneda de donde usted vive, usted dice: esto es bendición porque me han dado un cheque de tanta cifra, porque tengo dinero. Eso no se llama bendición. Eso nada más es un tipo de que Dios provee un bien para satisfacer una necesidad, pero para esta tierra momentánea. La abundancia de la cual nuestro Señor Jesús está hablando en el versículo 10 es que su vida no termina en el día de la muerte. Esto es algo que no nos parece a algunos. Cuando yo no conocía el Evangelio, déjeme contarle un poco, no nací en el cristianismo, yo vivía la vida de todo mundo, hasta que el Señor Jesús me llamó. Yo decía: ¿para qué ir a una iglesia? ¿Para qué leer la Biblia? Eso es pérdida de tiempo. Ya me imagino yo estar en una iglesia, decía yo. Y criticaba, llegaban los hermanitos, me tocaban la puerta. Y ¿saben? Lo primero que hacía es poner un gran musicón para querer ignorar cuando lo que estaba pasando era que Dios me estaba buscando y me estaba tocando la puerta porque quería algo para mí. ¿Qué quería? Darme una vida en abundancia. Darme la vida eterna, porque de eso es lo que habla el versículo 10. Yo he venido para que tengan vida. El deseo de Dios es lo contrario. La obra de Dios es lo contrario del enemigo. El enemigo, ¿qué quiere hacer con nuestra vida? Nos la quiere robar, ¿verdad? Quiere que vivamos en el pecado, engañados, diciendo: no, hombre, esto es vida. Y lo que nosotros llamamos libertad lo hemos convertido en libertinaje, porque creemos que tenemos libertad, podemos hacer con nuestra vida lo que nos da la gana, cuando no nos damos cuenta de lo que el enemigo está haciendo es engañándonos. Y muchos dicen: no, yo puedo hacer lo que me da la gana, así decía yo. Y lo que no me había dado cuenta es que vivía esclavo del pecado. Lo que no me había dado cuenta era que mi vida estaba siendo robada por el enemigo. Yo decía divertirme en este mundo, hacer cosas que los demás hacían, y no me había dado cuenta que lo que estaba haciendo era que el enemigo me estaba robando la vida. Estaba pasando el tiempo y el enemigo estaba socavando en mí, porque quería destruirme, quería robarme y quería matarme. Y lo peor es condenarme y vivir eternamente separado de Dios. Ese era el propósito del enemigo hasta que llega Jesús a la vida del hombre. Y le empieza a decir: yo quiero que tengas vida. No esa vida, no crea, amado amigo, que porque puede hacer todo lo que quiera, todo eso le conviene, no. Muchas de esas cosas que hacemos no son agradables ante Dios y traen graves consecuencias a nuestra vida. La libertad que el mundo nos ofrece muchas veces es esclavitud. Y decimos: no, yo puedo tomar lo que me da la gana. Y lo que no nos damos cuenta es que estamos envenenando nuestro cuerpo. Y cuando vamos a ver y vamos al doctor: mire, usted ya es hipertenso, diabético y un montón de cosas que nos sacan en el cuadro clínico. ¿Por qué razón? Porque le metimos a nuestro cuerpo lo que nosotros queríamos sin darnos cuenta que nos estábamos haciendo un daño. Pero el enemigo no nos decía eso. El enemigo nos decía: vos estás joven, podés tener todas las dichas que querás, mirá, si estás joven, ahorita disfrutá, porque ya viejo no vas a poder. Ese es el engaño del enemigo. ¿Y con eso qué está haciendo el enemigo? Hurtándole el alma al hombre. No se está dando cuenta que de ese libertinaje puede tener una enfermedad que puede ocasionarle la muerte. Eso no se lo dice el enemigo. Y así nos metían y nos decían: toma de esto, fuma de esto, porque esto es bueno. Porque no nos decía el enemigo la verdad. Nos estaba mintiendo, nos estaba destruyendo, hasta que vino Jesús y nos dijo: esto te puede hacer daño, esto te va a ocasionar un problema en tu vida en el futuro. Y no solamente eso, si te mueres te vas a perder.
Pero Jesús nos está revelando hoy su obra. Y su obra es salvarnos. Por eso dice, yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan, ¿en qué forma? En abundancia. La palabra abundancia, como volvemos a recalcarlo, es que nuestra vida no se termina el día de nuestra muerte. Amado amigo, su vida no termina cuando el doctor le dice, usted ya no tiene cura, usted va a morir de esta enfermedad. Allí no termina la vida del hombre. Cuando el hombre ha creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su vida, aunque esté muerta, estará viva delante de Dios. Y el día cuando Cristo venga, le resucitará en un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no le da ni el coronavirus. A este cuerpo mortal nos da esa cosa, si Dios permite. Pero Dios también puede permitir que no nos dé. Pero el alma de la cual Dios quiere rescatar, esa no se enferma, esa no sufre. Como decía la alabanza de la cual nos permitió cantar el Señor anteriormente, ¿verdad? Ahí no habrá necesidad, ni llanto, ni dolor. Muchos dicen, sí, porque ya está enfermo, no siente nada. No, amado amigo, es porque usted ha creído en una nueva vida. Si todos vamos a morir, vayamos o no vayamos a la iglesia, creamos o no creamos en Dios, vamos a morir. Y este cuerpo material no puede resistir muchos años. Pero hay una vida que salvar dentro de este cuerpo. La vida que Dios le dio, el aliento de vida, el soplo de vida. Nosotros somos barro. Lo que usted ve aquí nada más es barro, pero dentro de ese barro hay una vida, el soplo de Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere destruir. Pero hoy tenemos la oportunidad de que Dios quiere rescatar nuestras vidas por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice la palabra, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ¿pero quién puede hacer eso? Solo alguien que es capaz de cuidar de nosotros. Y ese tiene nombre. Dice el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién más ha dado su vida por usted y por mí? ¿Yo? No. Nadie. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso dice Romanos 5:8. Así dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Por qué? Porque nadie es capaz de morir por alguien. Y si dice la palabra de Dios, si osara morir alguien por otra persona, tal vez por un justo, pero por los injustos, nadie. Nadie. Usted quizás podría ser capaz de dar su vida por su hijo o por alguien, pero no la daríamos por alguien injusto, por alguien malo, por alguien perverso como lo somos nosotros. No daríamos la vida. Pero hubo alguien que decidió despojarse de su gloria, de su reino, para darnos vida. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, el cual dice el versículo 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién dio su vida por usted? ¿Quién dio su vida por mí? Por todo este mundo hubo alguien que dio la vida, solo fue uno. Tiene nombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Siendo Rey se despojó de estar en la gloria y decidió venir a morir por pecadores como usted y como yo. Por gente mala como usted y como yo, como nosotros. Todos somos malos, nadie es bueno, pero vino alguien que mostró su amor por nosotros. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y solo hay un buen pastor. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los demás, aunque prediquemos la palabra, solo somos siervos del Señor. Pero nos falta a llegar a decir que solo hay uno. El buen pastor es nuestro Señor Jesús. Solo Él tiene la capacidad de dar su vida por nosotros. Versículo 12. Mas el asalariado. ¿Sabe a quién se refiere cuando dice el asalariado? Aquel que lo hace por dinero. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas,
ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Solo hay alguien que puede cuidar de nosotros. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, con esto termino. Capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Quién está dando referencia de que es el buen pastor? Solo nuestro Señor Jesús. Ahora, muchos dicen, ustedes los cristianos predican una Biblia judía, una Biblia hecha en Israel, considerada por muchos que es una historia hebrea, pero la palabra de Dios muestra que el amor de Dios no solamente era para Israel, sino para el mundo entero. La Biblia declara en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, diciendo así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la muestra de que Jesús no solo vino por Israel. Él vino por Israel primeramente, pero Israel no le conoció. Dios ama al mundo pecador, sí. ¿Qué está esperando Dios de este mundo? Que se arrepientan. Termino con el versículo 16. La muestra de que Jesucristo no solo había venido por Israel, sino que también por nosotros los gentiles, en donde dice el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ese rebaño somos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. De esa forma podemos ser ovejas de nuestro pastor. Nuestro pastor es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted no lo es, hoy tiene la oportunidad. Acepte a Jesús como el Señor de su vida. Recíbalo como su único y suficiente Salvador y conviértase en una oveja, y que Él sea su buen pastor. Él dio su vida por usted, amado amigo, amado hermano, amado vecino, amado que nos escucha a través de las redes sociales. Jesús murió por ti para ser tu pastor, para que tú te conviertas en su oveja. Solo tienes que creer en Él para que por Él puedas entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo? Recibiéndolo como el Señor de tu vida. Si tú lo quieres hacer, ahí donde estás, dile conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en una cruz y que resucitaste al tercer día por mí. Me arrepiento de ser un pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando muera, entre al reino de los cielos. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Si alguien ha hecho esta oración, ha aceptado a Jesús como su buen pastor. Le damos las gracias a Dios por el privilegio que nos concedió de haber predicado y meditado la palabra de nuestro Dios.